Ya comienza De Guapas y Mal Entretenidos. Otra forma de contar el campo. Con Félix San Martino y su equipo por Radio del Plata. Cuando estemos lejos, cuando estemos tristes, cuando no me veas frente a tu mirar, cuando la distancia me aleje de tus manos, cuando tus cabellos... Muy, pero muy buen sábado. Estamos aquí otra vez en este programa que se llama De Guapas y Mal Entretenidos. Vamos a dar el buen día a las dos guapas que tengo acá enfrente. Buen día, María Martini. Buen día, ¿cómo están? Bien, buen día, Lorena Tesio. ¿Cómo va? Buen día, ¿cómo están? Recuperada, Lorena, ¿eh? Más o menos. Más o menos. Más o menos. Más o menos. Hay que aclarar que los últimos sábados estuvo forfait. Estuvo fuera de pelea por el bendito clima de Palermo que no deja pie a nadie en pie. Esta lluvia, frío y vos encima en el cubil de prensa. No, sí, no se puede. Tiene que haber un Palermo de 3 días. Sí. O por lo menos que no llueve y que no haga frío. ¿Podrán hacerlo en verano? ¿Será mucho pedir? Sí, pero los animales, hay un tema sanitario, no se puede. Bueno, ¿qué sábado tenemos hoy para contar todo lo que pasó durante la semana? Siendo un raconto, ¿qué me dirías, María? ¿Qué pasó en esta semana agropecuaria? Bueno, por supuesto estuvo asignado por el Congreso de APRESID, ¿no es cierto? Viene Palermo, termina Palermo y después enseguida empieza APRESID. APRESID, es una cita así como existe el Palermo para los animales, de alguna manera existe el APRESID para todos los chacareros, el agricultor. Con temas que se hablaron y que son necesarios seguir discutiendo, ¿no? Uh-huh. Está la bendita ley de semilla que anda ahí bollando y dando vuelta de aquí para allá, que no termina de salir. Uh-huh. A mi criterio, más que ley de semilla, se debería estar discutiendo ley de patentes en la semilla, que es como un tema que no se toca. Tal cual. Es como que de eso no se habla. Uh-huh. Se habla sí de la propiedad intelectual, de pagar la propiedad intelectual, de que por supuesto hay que pagar la propiedad intelectual, pero eso no quita que se haga un debate que hasta el momento no lo vi, o lo vi de manera así en círculos muy reducidos, acerca de una discusión seria, científica, de qué se debe patentar, qué no, mirando el pasado, pero también para adelante, digamos, todo lo que la biotecnología ofrece en cuanto a adelantos, ¿no? Y la idea sería, a mi criterio, permitir que tengamos una ley de patentes que permita justamente a los pequeños emprendimientos hacer desarrollos biotecnológicos, porque si no ocurre que podríamos llegar a tener una ley que dificulta la competencia, es decir, una multinacional una multinacional con un muy buen estudio de abogados atrás, que no te permite que investigues o hagas desarrollos en determinados sectores que están alrededor de una patente ya dada, ¿no? Sí, y eso, digamos, también sin hablar de una patente en particular que está en discusión en un país vecino, uh-huh, en Brasil. Estás hablando de la soja intacta. Exactamente, que bueno, fue dada igualmente aquí en la Argentina, la patente, y que en Brasil la Asociación de Productores del Mato Grosso, Asociación de Productores de Soja del Mato Uh-huh. Grosso, le hizo juicio, digamos, hizo un recurso administrativo, supongo, Uh-huh. Al INPI. Al Instituto de Patentes de Brasil, que se declaró directamente culpable de haber dado mal esa patente y está todo en discusión y es un juicio realmente millonario, pero de eso acá tampoco se habla. No, le hizo un juicio al INPI por haber dado la patente de la soja y, como decíamos sábados pasados, increíblemente se declaró culpable el propio INPI, de lo cual creo que le embargaron como $200 millones por las regalías del último año cobradas en la soja. Eso ocurre en Brasil. ¿Qué ocurre acá? Silencio de radio, como que acá no pasa nada. No pasa nada. Vamos a preguntarle si tenemos suerte de enganchar al presidente de APRESID más adelante Alejandro Petec, a ver si además de ley de semilla, que sí sé que se habló, habló algo de la ley de patente. Pero bueno, el agro también estuvo convulsionado por el tema de los cuadernitos del amigo Centeno, Sí, ¿no? sin duda, porque tocó a dos personas relacionadas con el agro. Por un lado a Lawson, que tiene una cabaña... Armando Lawson, la cabaña Centennial. De la raza Holando.
Y por otro lado, a Manuel Santos Uribe Larrea, que también declaró y que dijo que sí, que había entregado dinero en efectivo, pero que era para la campaña, que bueno, es esta nueva modalidad que están encontrando los imputados para supuestamente tener menos penas, ¿no es cierto? Bueno, y lo que hizo después Manuel Santos Uribe Larrea, recordemos que es un empresario del agro que tiene pools de siembra aquí en Argentina, en Paraguay, en MSU Uruguay. debe ser del pool más grande que hay, ¿no? Sí, no y que había incursionado, bueno, en temas de energía. ¿Qué energía pasó? eólica. Energía eólica. ¿Qué pasó? Sus acciones empezaron a caer, digamos, tenía acciones en la Bolsa de Estados Unidos que había emitido a raíz de este tema, y entonces renunció en favor de su padre. Su padre está, recordemos, en la lista opositora de la Rural, para las elecciones que va a haber en septiembre en la Rural. Bueno, también lo de los cuadernos abre el interrogante, porque creo que, vos corregime, creo que Centeno dijo que el jueves era el día donde le llevaban los bolsitos al Ministerio de Planificación. Claro. Eso supone que había otros días abiertos a otros ministerios. La pregunta es... Es lo que declaró taxativamente Centeno. Dijo, los jueves nos tocaba el turno. Nos tocaba el turno o sea, a a planificación. Había un día para la recaudación de cada ministerio. Bueno. El nuestro era el jueves. El jueves. Bueno, la pregunta es, ¿qué pasó estos años en el agro? Acá recordemos que el agro estuvo sometido a un sistema absolutamente de comercio arbitrario, administrado directamente, discriminatorio, donde te permitían a vos sí y a él no exportar con el famoso registro de operadores, es decir, los famosos ROEs que se los daban en granos, en carne y en leche. Es decir, esta cuestión de que vos sí y aquel no, hoy por hoy está sospechado de que el vos sí era porque tenías algún bolso en el medio. Por lo menos las sospechas están hoy por hoy más que abiertas. Pero bueno, ¿qué tenemos en este sábado además? Tenemos alguna pinturita que trajimos de... una perlita, mejor dicho, que trajimos de Palermo con esta raza tan, pero tan extraña. ¿Cómo se llama, María? La West Highland. Ajá. ¿Y es extraña una por raza qué? escocesa que es bastante peluda, digamos, si lo vemos, es casi como ese personaje peludo de la Guerra de las Galaxias, esa cosa enorme que circulaba por la Guerra de las Galaxias, con mucho pelo, y parece que tiene 2 capas de pelo. ¿Ah, Ni sí? más ni menos. Para soportar el frío tiene unos cuernos enormes, porque con esos cuernos logra buscar pasto entre la nieve. Bueno, y en la semana tuvimos la cuestión internacional, que también la vamos a tocar, con el clima, que en definitiva termina jugando hoy por hoy un rol tremendo, siempre lo jugó, hoy quizá más, con esta cuestión de los calorones que se está pegando en Rusia, en Europa, con esta caída de la producción del trigo, con esta afirmación que hizo el ministro ruso y el ucraniano también, de que aunque creo que cayó 10-15% de la producción de trigo, no van a limitar las exportaciones, es decir, no hay mesa de los rusos allá por lo menos, con el tema de la seca en Australia, que dicen que es tremenda, y con una cosecha americana que sigue bancándose todo, de lo cual el maíz les da un 70 y algo % de la superficie entre bueno y muy bueno. Es decir, los farmers americanos contra Trump no se van a tirar por lo menos por el clima, digamos, ¿no? Sí están sufriendo este tiroteo que está teniendo con los chinos, ¿no? De un lado tiro de acá del Trump, del otro lado del chino. Y está jugando una mala pasada en el Paraná, porque hay una bajada tremenda acá en la Argentina, porque no llueve, justamente, y bueno, se está complicando. No llueve en Brasil. Claro, no llueve en Brasil, no bajan las aguas y se está complicando bastante la logística con los barcos para sacar toda la producción argentina. Claro, no es un tema menor que no haya agua en el río, porque No, la gran exportación claramente. que sale por Rosario Sí. va a estar en los hilos, va a estar el grano, va a estar todo, pero no va a haber el agua para sacar los barcos. Imagínate qué situación que se vive, ¿no? Sí, digamos, hay que ver cuánto se puede sacar con barcos de menor calado y hacer el transbordo en algún lado, pero bueno, sí, evidentemente se complica. Y otra cosa que se complica es la llegada, digamos, a ese tan mentado horizonte que es la primavera para la ganadería sobre todo, y la con las lechería reservas también, y la lechería, así es, sí, la ganadería de carne y la ganadería de leche,
Por eso vamos a hablar con Aníbal Fernández Meyer, que nos va a dar algunos consejos para pasar estos mesecitos que son tan críticos. Para llegar para poner la pata en la primavera, fue todo consecuencia de la seca. Vos fíjate que la seca le pegó tremendamente a la cosecha de granos, como ya sabemos, ese agujero de 4.000, 5.000, 6.000 millones de dólares, ya ni sabemos, y además a la confección de reservas. Es decir, hay menos reservas y con esas menos reservas hay que tratar de apechugarla. Pero si te parece, arrancamos el programa. Vamos. Ya compartimos con vos la mejor información agropecuaria con Félix San Martino y su equipo en Radio del Plata. Bueno, ¿qué ocurre en este momento del final del invierno? Vos viste que los finales del invierno es Hago un todo paréntesis. suspenso. Final del invierno en algunos lados. En algunos lugares, bueno, ya Hay sabemos, otros en en los que el Juárez final- no, en Juárez no, en Benito Juárez no, y al sur menos todavía, Menos. porque siempre invierno. Pero en general, pampa húmeda, llamarlo así, el final del invierno siempre es cuesta arriba, siempre cuesta. Es como otear la tierra prometida, ¿viste? Cuando ya te quedaste sin nada, y en particular con estas últimas semanas que pegaron unos flores de heladones y el campo se achicó en general. Por lo cual empieza a aparecer toda una desesperación de productores, ganaderos, lecheros, de a ver cómo llego. Y en el cómo llego es comprar reservas, comprar algún rollo. Ahora, se puede comprar bien, se puede comprar mal. Para saber cómo comprar, ¿te parece, María? Lo presentamos a quien tenemos del otro lado de la línea, un amigo, ¿eh? Por supuesto, vamos a hablar con Aníbal Fernández Meyer, que es nutricionista del INTA Bordenave. Aníbal, muy buenos días. Buen día, Aníbal. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿coincidís conmigo con esto de que el final del invierno siempre es un capítulo así de suspenso y emoción? Sí, mira, y el final del invierno no termina, no es en agosto, es en septiembre en algunos lugares y en otros hasta mediados de octubre. Claro. O sea que- Y nunca en Benito Juárez. bueno, mira, yo conozco mucho a Benito Juárez, Tandil y toda la región, pero digo, yo viví muchos años en el sur de Córdoba y el peor mes de todo era septiembre, por eso digo, no, del punto de vista climático, el 21 de septiembre que marcaría el inicio de la primavera es para algunas regiones del norte del país, no del centro y sur del país, ¿no? Ujú. Pero convengamos que ya que se alarguen los días, ya alguno que tiene alguna alfalfita por ahí ya empiezan a pintar, ¿eh? Sí, no, el efecto incluso aparece el sol un poquito más, que la radiación se nota más y esa radiación y esos minutos o horas que se puede prolongar la luz reactiva todo el sistema hormonal de la alfalfa y de muchas gramíneas también, pero a lo que quiero llegar, generalmente tanto en leche como en carne a esta altura del año, agosto y septiembre, ya los verdeos de invierno prácticamente no tiran, salvo algunos que se sembró muy tarde. Las pasturas recién empiezan a verdear. Sí, la situación desde el punto de vista nutricional en una región amplísima del país es uno de los momentos más difíciles del año. Así es, así es. Y ahí establecía esta cuestión de que en la desesperación empieza un comercio, llamarlo así, de rollos, no siempre de buena calidad. Y con un precio bastante elevado. Y de todo Dada hay. la urgencia muchas veces. ¿Qué es lo que vos le dirías al productor que se encuentra en situación de salir a buscar reservas? Mira, vos sabés que yo estoy trabajando mucho con yuyos. Sí. De hecho, ya tengo terminado ese libro que algún día, ojalá que pronto se pueda publicar. Y cuando uno se mete en el mundo de los yuyos que tienen en cualquier parte de la región del país, vamos desde el norte hasta la Patagonia inclusive. Aclaremos que no es el yuyo de Cristina, ¿no? No es la soja. No, estos son los forrajes naturales. Estos forrajes naturales, yo digo, quiero hacer un pequeño espacio porque muchos productores de la región de La Pampa, de Río Negro, de Córdoba y también de muchas regiones del litoral, tienen estos pastos naturales
que en algunos casos lo han comido, pero no muchos no lo han tocado todavía. Y entonces se desesperan por el problema de la fibra y de la falta de reservas y salen a comprar rollos. Entonces yo quiero hacer dos comentarios. Primero, muchos de los forrajes naturales, yo diría que la gran mayoría de las gramíneas, de los pastos puna, bizcachera, los yuyos colorados, sino las pajas coloradas, todos esos higos en esta época del año están es el momento de menor calidad, pero esos pastos naturales están hoy entre 6 y 8% de proteína, cualquiera de ellos. Ahora, la gente esto no lo conoce, no lo maneja esa información, y sí maneja, y salen a comprar hoy, los rollos de cola de cosecha, de maíz y de sorgo, que hay en distintas partes del país, porque ya se terminó con la cosecha y se hicieron rollos, y yo veo camiones con rollos en la ruta, y ese rollo de maíz o de sorgo, hoy se debe estar pagando entre 800 y 1.000 pesos el rollo, como mínimo, porque acá el flete también incide mucho, y la calidad de ese rollo de cola de maíz o de cola de sorgo no pasa a los 4 a 5 puntos de proteína. Es decir, ese pasto natural, que lo tenemos capaz que en un potrero abandonado del campo, y no le damos ni 5 de bolilla, tiene más calidad y costo cero que un rollo de cola de maíz o de cola de sorgo. Sí, este año se dio que se hicieron muchos rollos con estos lotes que hizo fracasar la seca en cuanto a lotes de sorgo, lotes de maíz, que directamente ni se cosecharon, ¿no? Sí, que algo de grano llevan esos rollos. Sí, lo que pasa, vamos a hacer, yo no sé del espacio que tengo, el tiempo que tengo, pero vos podemos contá. hacer una... Dale. Dale, por una pequeña escala de los mejores rollos a los peores, o vamos a empezar al revés, de los peores a los mejores. En los rollos de cola, los rollos de soja, cosechado o no cosechado, el caso que planteás con el tema de que porque el rendimiento era flojo, y hay muchos casos de eso, no directamente no se lo cosecha y se lo enrolla. Bueno, ese rollo de cola de soja, de nuevo, que es cola de cosecha o que no se lo cosechó, ese rollo está dentro de los peores rollos que hay. ¿Por qué? Porque el de cola, que ya no hay chauchita con grano, ese es el número 1 de los peores. Ese puede jugar el partido con un rollo de agropiro que está con las cañas, o sea, está dentro de los peores rollos que existen. Cuando hay un rollo de soja que no se cosechó, o sea que hay chauchas con grano, ese grano y esa chaucha tiene calidad. Pero ¿cuál es el problema? Que la proporción de grano del poroto de soja y la chaucha con respecto a todo el rollo, al resto del tallo de hoja, la proporción de grano de poroto es muy baja. Y eso entonces cuando uno califica ese rollo, lo califica como de los malos rollos. Yo hoy de ese rollo trataría de no comprar directamente. ¿Por qué? Porque aparte de la calidad, hay un problema. Yo hice varios trabajos con uno de ellos fue cuando hicimos el trabajo de engorde con grano de trigo, que usamos un rollo de un rollo de soja con porotos, y las pérdidas que tuvimos ahí se cercanan al 60% del rollo. De desperdicio. De desperdicio. ¿Y por qué? Porque el tallo de soja, cuando se seca, tiene hay que verlo muy detalladamente, porque son pelos microscópicos, pero sílice, que son pequeños pelitos que se ven a simple vista, que es sílice, es vidrio. El animal cuando con la lengua toma contacto con ese tallito, con esos pelos urticantes, ese animal trata de desprenderse de ese tallo. Claro. Por lo tanto, y eso va al suelo y se pierde. O sea, ese rollo de soja, tanto de cola, descartado. Está de los peores. Yo hoy no invertiría un peso en ese rollo. Es decir, gastarle un peso es caro. Es caro. Ahora, ese
¿Cuál es la otra alternativa? Son los rollos, estamos hablando de los de menor calidad a mayor. Sí. Siguen los de cola de cosecha. Y ahí están, desde cola de cosecha de fina, del verano, que fueron de Sí. cebada o de trigo, que hay muchos dando vuelta todavía. Esos son de los peores que compiten con el anterior. Ujú, ujú. Porque no tiene más de 2 o 3 puntos de proteína. Uno dice, pero el trigo, a ver, si agarran un tallito de trigo de ese rollo, que uno le pudo haber hecho un rollo de cola de trigo, miren al reflejo del sol y va a ver que brilla, y ese brillo es sílice también. Ujú. O sea, ese rollo de cola de maíz, perdón, de trigo o de cola de cebada, tiene 2 a 3 puntos de proteína, o sea, están dentro del rango de los malos. El de la cola de maíz y de sorgo mejora en cuanto a la proteína, porque estamos hablando de 5 o 6 puntos de proteína el rollo de cola de maíz o de sorgo. Ujú, O sea, el doble del otro. ujú. Pero ¿cuál es el problema del rollo de cola de sorgo o de maíz? Es el tallo. Y a ver, yo contigo hemos hablado estos días de estas cosas, donde uno está diciendo, bueno, dos rollos que pueden tener la misma calidad, pero uno tiene tallos gruesos y el otro tiene tallos finitos. El rollo de tallos gruesos, lo que hace el animal, tiene dificultad para poder masticarlo contra el otro de tallo finito, y esa dificultad se traduce en aumento de pérdida. Porque Claro, además, hay un desperdicio. Ujú. a ver, nosotros hemos medido, y ahora sí vamos a números concretos, en un rollo de cola de maíz hemos medido el 50% de pérdida. Es decir, si el rollo salió 800 pesos o 1.000, que podrían hoy estar vendiéndolo, no vale 1.000 pesos, vale 2.000 pesos. ¿Está? Porque hay un 50% que el animal no lo transforma ni en carne ni en leche. No lo agarra. Ahora, Ese es, sí. sí, no, y ese es el punto que para mí me parece muy importante, porque vos estabas haciendo como a modo de reflexión que el productor hoy, cuando se encuentra sin reservas y con ese panorama del campo, sale a buscar rollos desesperadamente. Sí. Entonces yo a ese productor le digo, no se apure, busque más que cualquier rollo, busque los mejorcitos de calidad, porque de nuevo, el campo también está con baja calidad en general, porque recién empieza a verdear. Ujú. Por lo tanto, hoy, si hay un rollo de pastura que vale 1.500, 1.600, 1.700 pesos el rollo, contra el de cola de cosecha, que vale 700, 800, 900, yo hoy compraría el de pastura, sin dudar. Mira. Así que le desconfías a ese rollo de rastrojo de maíz o de sorgo por el nivel de desperdicio y por la calidad. Te hago una pregunta. ¿Qué pasa con el rollo de lotes que no se pudieron cosechar? Ponerle un maíz de muy bajo rendimiento que se hizo rollo, pero que evidentemente no tiene proteína. ¿Cómo la debería jugar un productor ahí? Bueno, ese es el otro caso, que también hay, así como dijimos que en las hojas, hay sojas que no se cosecharon y se hicieron rollo, en el caso de maíces que no se cosecharon por bajo rendimiento y se terminaron haciendo rollo. A ver, yo hoy uso todos los rollos. O sea, acá estamos haciendo una especie de calificación para que aquel productor que tiene que salir a comprar haga la mejor inversión posible. Pero no es que un rollo, estos malos que mencionamos hoy, no sirve. No, yo uso todos, de lo peor hasta lo mejor. Lo que pasa es que estamos hablando acá de hacer la mejor operación en esta compra de rollo. Ese rollo de maíz que no se cosechó y que por bajo rendimiento, aparecen espigas que generalmente tienen el 50% menos del tamaño original, o sea, son espigas que han sufrido por la sequía muchas de las espigas guarda este año con el tema de los hongos que tuvimos Sí. en el otoño con las humedades, guarda con esas espigas porque esas toxinas no se eliminan, son termorresistentes, soportan todo el tipo de temperatura, tanto las bajas como las altas. Por lo tanto, si yo tengo un rollo de cola de maíz, no de cola, que no coseché, y tengo espigas chiquitas, y esas espigas, hay que pelarle en la espiga y fijarse como el grano. Si hay moho blanco,
o hay como granos cocinados, quemados, negros, yo a ese espiga le desconfiaría, pero no es que no la vaya a usar, se puede usar. Porque y acá está el tema, la proporción. Claro. Si yo agarro un rollo y saco toda la espiga de un rollo de 400 kilos, 380, 400, saco toda la espiga y la peso, y peso todo el resto, capaz que no tiene ni el 5% del peso total son esas espigas. Claro. ¿Ah? Por eso, la pregunta es, si la proporción de espigas es muy baja, pero muy baja, yo no creo que llegue a más del 5, 6, 7%, no creo. Por lo tanto, también es baja el efecto nutricional que va a hacer esa espiga, ese grano, en el volumen total. Entonces, si a mí me dice un productor, ¿cuánto mejor es un rollo de maíz no cosechado versus el otro rollo de maíz que sí se cosechó, o sea, que es cola? ¿Cuánto mejor es el que no se cosechó? Yo, honestamente, no pagaría un peso más. Ok. Ahora, esos rollos, vuelvo al tema de la proteína, tienen fibra, algo de grano puede haber, algo de energía tienen, pero evidentemente proteína no tienen. ¿Conviene suplementarlo o no? No, bueno, y ahí tenemos que ir a ver a qué categoría. En todos los casos, aún con vaca de cría, que es la categoría que menos requerimientos tiene, hoy una vaca de cría, a esta altura del año, tiene ternero al pie. Y un ternero chico al pie. Esa vaca necesita 12 de proteína. La dieta total, no un alimento. Quiere decir que, para que darle un dato, una vaca, hoy esa vaca está entre 10 y 12 kilos de materia seca por día, que que debería comer. Si estoy hablando de 12% de proteína, estamos hablando de casi 1,5 kilos de proteína diaria, 1,4 kilos que tendría que comer esa vaca. ¿Qué pasa cuando no lo come? ¿Qué pasa con esa vaca? Que hoy yo veo muchas vacas que están en rastrojos de cosecha gruesa, de sorgo de maíz, que se han cosechado y mandan la vaca ahí. Y pobre vaca no come más que eso. Y en el mejor de los casos, que puede haber algún hilo abajo verde, esa vaca podría estar salvándose un poco. Pero en muchos casos que se hace trabajos con directa, con buena aplicación de agroquímicos, que no está seco todo lo que hay abajo, no hay nada de yuyo. Entonces, esa vaca, pobrecita, porque esa vaca está comiendo 6, 7 puntos de proteína, y tendría que estar comiendo 12, o sea, 5 puntos menos. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa con esa vaca que está comiendo 5 puntos menos? ¿Qué se resiente? Hay dos cosas muy grandes que se resienten. Uno es la producción de leche. Por lo tanto, ese ternero que tiene al pie va a tomar menos leche que lo que corresponde. Y no solamente es en litros de leche, porque una vaca de cría está entre 4 y 6 litros de leche por día que puede dar, y hay algunas que dan algo más. Pero en general, con 4 litros es suficiente para tener crear un buen ternero. En muchos casos, la comida que tiene esa vaca es tan mala que ni siquiera da 4 litros. Y no solamente eso, puede dar 3, 4 litros, pero lo que el productor le dice, la leche flaca, porque tiene menos cantidad de sólidos totales, sólidos que son de azúcares, de proteína de la leche, está más flaca esa leche. ¿Y cuál es el resultado? Un ternero que da lástima verlo al pie de la madre. Claro. Y todo, el responsable es que la madre está comiendo mal. Claro. Así que algo de proteína no le va a venir mal agregarle, ¿no? No, y la proteína que, de nuevo, si yo tengo un rastrojo con muy buen yuyaje abajo, que a esta altura hay muchas cebadillas, hay tréboles, bueno, hay distintas especies, fetuca y demás. En este caso, el productor manejando, y ahí es un tema que también lo hemos charlado alguna vez contigo, con respecto al tema del eléctrico. A veces es preferible franquearlo para que la vaca coma todos los días un poco de verde y el resto de la planta esta de rastrojo. Pues si no lo franqueamos, y el productor dice, no, ¿qué voy a perder el tiempo de un lote de 50 o 100 hectáreas de andar cortándolo con eléctrico? No tiene que hacer cambios diarios, tiene que hacer cambios cada 4, 5, 6 días. Esa vaca, si no lo franquea, si no usa eléctrico, lo que va a hacer que los primeros días, 10 días, 8 días, va a comer todo el verde. Claro, y después va a quedar todo lo más flojo en calidad. Va a balancear. Aníbal, un placer tenerte, como siempre, y muchísimas gracias por las recomendaciones que das.
Y yo estoy como siempre con una alegría muy grande cuando ustedes me llaman y tenemos esta oportunidad, y como siempre también los productores que tengan alguna inquietud, que le escriban a ustedes y ustedes después me la hacen llegar a mí. Dale, Ahí está. te mandamos un abrazo, Gracias. Igualmente, y saludos a vos, María, también, que hoy hablé poco contigo. No me deja, Félix. No, que lleva todo el micrófono. Muchísimas gracias. Abrazo grande, hasta luego. Era Aníbal Fernández Mayer, nutricionista del INTA Bordenave. Así que bueno, a la hora de buscar rollos, abrir los ojos y no siempre lo barato termina siendo barato. Un Es así. peso pagado en algo de mala calidad es caro. Caminante que viaja en tu corazón. Hasta las 9 seguimos con De Guapas y Mal Entretenidos. Otra forma de contar el campo. Bueno, una de las particularidades que tuvo Palermo y que la verdad es que nos quedamos con las ganas de hace ya algunos sábados en llamarla, es una criadora de la provincia de Buenos Aires, en particular de 25 de Mayo, la cabaña Carué. Carutue. Curutue, perdón, para el demonio la pronuncié. Que cría nada más y nada menos que la raza West Highland. ¿Vos la tenés la raza? ¿Es esa peluda? Es una peluda con pelos así largos. Es como de las primeras, antes del Angus, el Hereford y el Shorton, había este tipo de raza. Es como, qué sé yo, como que Highlander andaba alrededor de estas vacas. Pero bueno, para dejar de guitarrear vamos a hablar, si te parece, con Tuani. Vamos a hablar con una criadora de esa raza, Tuani Huffman, dueña de la cabaña Curutue de 25 de Mayo. Tuani, muy buenos días. Buenos días a ustedes. Bien, ¿cómo estás, Tuani? Muy bien, por suerte. Bueno, disculpa que haya pronunciado tan mal el nombre de la cabaña. Les aclaro algo. El nombre es Curutue y significa tierra negra en mapuche. Ajá. Mira. Y el apellido, o digamos lo que Sociedad Rural nos obliga a dar a los animales un prefijo, que vendría a ser como el apellido, Sí. es Millá, que también en mapuche quiere decir oro, dorado, sol, amarillo, y es un poco el color de la raza también, aunque esta misma raza tiene varios tonos, puede ser rojo ladrillo, negro, blanco, rosillo, es decir, mezcla de rojo con amarillo o con blanco, con sus cuernos muy, muy largos, tanto en machos como en hembras, y esa es una de las características que tiene. Tuani, ¿qué es lo que te llevó a criar esta raza? ¿Viene de tus padres? ¿De dónde viene? Viene de Palermo. Un día mi hermano, que es socio conmigo en el campo, me dice, Tuani, qué lindo que son esos peludos. Le digo, sí. Y le digo, ya te veo llegar. Me dice, ¿sabes qué? Me gustaría tenerlos. Total, vos ya te ocupás de la cabaña Blon, así que... ¿Vos tenías Blonda Aquitaine? Sí, tenemos Blonda Aquitaine, y ya te podés ocupar de los Westie también. Me los endosó. Pero el origen de la raza en Argentina, tengo entendido, empezó con una familia escocesa que vino de Escocia, y luego el señor Carlos Pedro Blaquier de la Biznaga fue quien la desarrolló. Y el origen de nuestros animales es de la Biznaga. Hay que dar mérito donde corresponde. Es de esa genética, digamos. Sí, pero yo por otro lado ya he ampliado el abanico y he importado semen tanto de Canadá como de Escocia. ¿Y cuál es el objetivo de esta raza? Es decir, ¿son carniceros? Es una raza de carne que está en las altas montañas del oeste de Escocia y están al aire libre, digamos, no están estabulados, y tienen esos tremendos cuernos porque con ellos abren la nieve para encontrar el pasto por debajo. Ah, qué increíble. Y el pelo largo, bueno, es justamente para protegerse del frío. Y debajo del pelo en invierno tienen como un tipo de lanita, es decir, un pelo más fino que se entreteje solo y los abriga. Casi que se los podría esquilar. Sí, casi, pero bueno, no se hace. Tiene como dos sobre todo. No, una camiseta y un pullover. Y entonces al tener pelo largo, sobre todo en la panza, que eso la pierden luego en verano, es para poder acostarse en la nieve como acostarse sobre una alfombra.
Y Tuani, y con estas características, esta raza, ¿por qué no se desarrolló en la Patagonia más? No sé si hay, pero bueno, me imagino que le debe ganar a las razas tradicionales británicas ahí. Y porque justamente el hombre argentino es muy tradicionalista, como no digo solamente el argentino, sino todos los criadores de razas que sean en todo el mundo entero. La gente es muy tradicionalista. Si mi padre y mi abuelo ganaron plata así, ¿por qué me voy a complicar la vida con cambios? Y probablemente haya habido, sí, hubo y hay esta raza en la Patagonia, pero en rodeos muy pequeños, porque justamente no han podido encontrar toros o semen para llevar a la Patagonia. Tenemos que acordarnos que introducir cualquier cosa animal a la Patagonia es muy difícil. Animales en pie no se puede, y claro, aparentemente ahora sí se podrá, pero semen y embriones, y es para lo que estoy trabajando. Además de las características que la hacen soportar bajas temperaturas, esta raza reproductivamente, ¿cómo se comporta productivamente? ¿Es una raza que gana carne fácil? ¿Es difícil? ¿Cómo es? La verdad nunca he comido esta raza, pero en Inglaterra, o decir en Escocia, es muy conocida y muy apreciada, así que los ingleses tontos no son, así que la usan. Si no serviría, hubiera desaparecido hace rato. Pero sí, tienen buena carne, por lo que tengo entendido, y el músculo bien marmoreado, quiere decir que la grasa es intramuscular. Claro. La leche es para las crías. Y los terneros cuando nacen parecen ositos de peluche. Me imagino. Porque son todos con el pelo bien hirsuto, bien parado, muy, muy alertas. Las madres son muy madres, muy, muy agresivas si uno se acerca o pretende acercarse a un ternero. Ah, sí. Muy agresivas. Ajá. Los machos no como tanto. Como una pata casi, como una mamá pata. No sé si como una mamá pata, pero que son bravas, son bravísimas. ¿Esta raza, hay una asociación de la raza West Highland? No, no hay asociación. Ok. No. ¿Y cuántos criadores son en la Argentina? No sé decirte. Nosotros empezamos y tenemos el número 5 como criador, pero los otros 4, no sé. Que yo conozca, creo que hay el señor Cook y otra gente. Cook hace el famoso limango. Claro. Sí. Pero creo que él heredó animales. Incluso nos compró un toro una vuelta. Pero creo que esos son animales que él heredó y bueno, no se deshizo de ellos porque bueno, son bonitos, digamos, en el fondo. Y hay gente que los quiere comprar para tener de mascota. Yo les digo que de mascota no, porque no son perritos ni gatitos, son unas bestias peludas en todo el sentido de la palabra. Claro. No, y además esta cuestión de la diversidad que nos dan las razas vacunas, de tener en nuestro territorio la posibilidad de ir al norte con el cebú y al sur con esta raza que está tan poco difundida, porque en definitiva su hábitat debería ser allá, como vos decís, al lado de la nieve, ¿no? Bueno, justamente el motivo por el cual los tenemos ahora y que lo estamos trabajando es para hacer embriones y mandar a la Patagonia, porque mi hermano tiene un campo allá, en Trevelin, y la idea de él es desarrollar la raza ahí en esa zona. Claro. Hay gente más al sur que me ha visto en Palermo, se mostraron muy interesados, pero claro, no se puede llevar animales y bueno, estamos conversando para poder eventualmente hacer embriones y mandar para el sur. Aclaremos que no se puede llevar por todas las cuestiones por la barrera sanitarias, ¿no? Por la barrera sanitaria, sí. Un momento se pudo entrar con animales en pie, pero hoy día está prohibido. ¿Esta raza es más longeva que el resto de las británicas? No lo sé. Sí tengo una vaca vieja que debe tener unos 15 años ahora, pero ya no produce. ¿Con dientes? ¿Perdón? ¿Tiene dientes? Sí. Los dientes de abajo, arriba no tienen dientes, ¿eh? Ah. Hay que acordarse que
El vacuno tiene solamente dientes abajo. Arriba, digamos lo que sería la encía del mandíbula superior, no tiene dientes. Sí tiene molares arriba, allá atrás, para rumiar, para masticar, pero cuando come pasto es solamente abajo. Razón por la cual no arranca el pasto como la oveja. Claro. En cambio, solamente comen la hojita, cortan la hojita y el resto de la planta y las raíces quedan en el suelo. Tuani, ¿vos tuviste contacto con criadores escoceses de esta raza? Me imagino que ahí en Escocia debe ser la mayor población de esta raza, ¿no? Sí, pero nunca estuve en Escocia. Quedará como asignatura. Sí. Pero, ¿ahí está la mayor población de esta raza? No sé, porque he estado conversando y me han dicho que hay mucho rodeo de esto en los países nórdicos, escandinavos, Finlandia. Claro. En países fríos, ¿va? Que también comen carne. Claro, así es una lástima que no se le saque el jugo en este país a la posibilidad que da esta raza justamente en el sur, ¿no? Es medio como un contrasentido. Hay tantas cosas que que no se le lleva la punta en este país. Y eso que en este país tan grande hay posibilidad de hacer cruzamientos y razas nuevas, porque caben todas en el país, según la latitud y la altitud y el tipo de suelo, de campo, de comida, hay de todo. Tuani, un placer tenerte y bueno, el próximo Palermo prometemos pasar. La que pasó por ahí fue Lorena Tesio, que quedó encantada con la West Highland. Sí. Si Dios quiere, el año que viene voy a tratar, todavía no, ni siquiera están agarrados, de traer algunos macho y hembra, pero negros. Para dar por ahí negro y colorado, para mostrar los dos colores que están en el país. Y tengo una oscura, un colorado oscura, que tiene claritos amarillos, parece fue a la peluquería. Bueno, te mandamos un abrazo, muchísimas gracias. Un beso, hasta luego, suerte. Gracias, Muchas gracias. Era Tuani Huffman, dueña de la cabaña Curutue de 25 de mayo. Así que cuando vos criadora de la raza West Highland. Así que cuando vos ves un animal peludo, de pelo largo, con los cuernos, esos cuernos larguísimos. Es como ese personaje de la Guerra de las Galaxias. Sí, Igual. más o menos, como el personaje que no me acuerdo de la Guerra de las Galaxias, o como el tío, peludo. o como el tío Cosa. Cosa también, Como el más tío o Cosa, menos. bueno. Sepan de ahora en adelante que se llama la raza West Highland. Ahí está. Félix, tengo algo para contarte. A ver. ¿Sabías que el novillo argentino es la mejor carne del mundo? Además, los argentinos somos expertos en prepararla. Entrá a www.carneargentina.org.ar y descubrí todas las recetas con carne de novillo que podés preparar este invierno. Es terrible percibir que te vas y no sabes el dolor que has dejado justo en mí. Bueno, si querés hacer un raconto de la semana, evidentemente el evento más importante de la semana fue el Congreso de APRESID. Sin Ocurre duda. todos los años se recicla, porque todos los años es como que de alguna manera se reinventa o elige un eje sobre el que girar todas las charlas y disertaciones. Y por supuesto, lamento no haber estado. Te digo que soy un alumno bastante aplicado en cuanto a haber estado en congresos de APRESID. Este año no pude ir, pero obviamente estuve en contacto con la gente que fue y bueno, obviamente cantidad de gente, cantidad de expositores, toda la movida que suele hacer. Este año fue en Córdoba, no estuve en Rosario, pero tenemos, te diría, un corresponsal especial que estuvo en la primera línea y nos va a contar de qué se trató. ¿Te parece? Así es, vamos a hablar con Alejandro Petec, presidente de APRESID, la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa. Alejandro, muy buenos días. Hola Alejandro. Muy buenos días, Félix, María. ¿Cansado? Muchas gracias por comunicarse. Y la verdad que no estoy acostumbrado a este ritmo que impone un congreso así, ¿no? La verdad que vengo participando de hacer los congresos desde hace años,
pero bueno, en este año me toca con el rol desde la presidencia. Y ahí bailas más. Claro, sí, tenés que cumplir con otras exigencias, pero la verdad es que estaba todo muy bien organizado, estuvo bárbaro. Tenemos, la verdad, unas experiencias enormes desde lo institucional y para todo el agro, que creo que en cada uno de nosotros construyó un poquito más, una posibilidad mejor para ir avanzando, para ir consensuando ideas, sacando ideas que te ayudan a seguir tanto en la actividad del lote como en lo que tiene que ver con la actividad empresarial, con la vinculación con la sociedad, con el cuidado del ambiente. O sea, todo estuvo a flor de piel todo el tiempo, y estamos muy contentos, salió muy bien. Alejandro, si tuvieras que decir así 2 o 3 conceptos que se fijaron en este congreso, cuyo, digamos, palabra más importante fue la sustentología, ¿cuáles serían? Mira, la verdad que me cuesta elegir uno. Creo que se le dio prioridad a la tecnología en el cuidado del ambiente, o sea, eso estuvo presente desde el título hasta en cada una de las ponencias, de las charlas, de los talleres que se hicieron. El otro gran, así, no sé si concepto, pero te diría sensación o algo que quedó bien en cada uno de nosotros, es el optimismo, que siempre lo tenemos en el Congreso de APRESID. Siempre se vive una Argentina pujante, que está empujando, que está mirando el futuro con fe y también con ese, digamos, impronta de hacer, de tratar de empujar, aunque a veces las condiciones no sean las ideales. En este momento que hemos sufrido una sequía muy importante todo el país, y que financieramente seguramente a los productores en alguna medida los afectó, a las empresas, a todos, a pesar de eso, el optimismo, la pujanza, la convicción de que este es el camino, lo podés palpar en cada uno de los que asistió. Sí, y fue un yo dato, creo que ¿no? ese es sí, yo creo que eso es el concepto, digamos, más importante en que por lo menos veo yo de este congreso, ¿no? Sí, ocurre como que en APRESID uno se va del día a día, ve un poco más el horizonte y se llena de optimismo, y porque en el día a día la realidad es que la situación es para preocuparse. Como vos bien decías, el agujero que dejó la seca es fenomenal, es un agujero en el bolsillo del productor, de las localidades del interior, de la provincia, de las cuentas nacionales, y la realidad es que la situación está muy complicada, ¿no? Sí, por supuesto, eso es así, esa es la realidad, y es la dificultad mayor, que encima con una economía que ofrece, digamos, créditos que son, podríamos decir, condiciones difíciles también, en contraposición con la renta que ofrece la aplicación de ese capital dentro de las actividades productivas del campo. Entonces, la verdad es que, bueno, hay que recurrir a todo el ingenio posible para seguir con las empresas y cuidando. O sea, hoy no es que el productor no quiere invertir más, es que, bueno, ha puesto hasta donde llegó, pero el optimismo por sembrar, por invertir, está a las claras. O sea, la fina está bien que tiene un contexto de precio atractivo y eso siempre estimula, pero me parece que previo a que se diese este contexto tan favorable de precios, ya la voluntad de sembrar, de la revancha, de decir el país hay que sacarlo adelante y es trabajando, eso me parece que fue un concepto que lo tenía, el productor lo tuvo todo el empresariado del agro. Después, bueno, cada cual, como decíamos antes, pudo llegar hasta donde pudo, de acuerdo a sus posibilidades, ¿no? Así que el contexto es difícil, pero el espíritu está bien. Alejandro, te llevo a 2 cuestiones que estuvieron presentes en el Congreso y no dejan de alguna manera de ser conflictivas, que son ley de semillas como una asignatura pendiente
Y la cuestión ambiental, de lo cual, bueno, mucho se ha avanzado, pero también uno lo ve en un contexto cuando observa que quizá lo que están haciendo algunos consejos deliberantes en localidades del interior del país es reconocer lo que está brindando hoy la tecnología y la idea de una agricultura que ya no es más la que se tiene en la cabeza, sino es otra. Sí, la verdad es que vamos a empezar con el tema de ley de semillas. Yo creo que estamos avanzando. Por supuesto que uno mira el camino y dice, uy, ¿para cuándo? Porque estamos avanzando hace 15 años que estamos planteando estos problemas y la verdad la ley todavía no está. En eso hay que reconocer que no hemos sido muy dinámicos, pero en este momento me parece que estamos quizá más cerca que nunca de alcanzar ese objetivo. Ayer Alfredo Paseiro comentaba que en Alemania, en un momento, los empresarios fueron a ver al gobierno para que sacara una ley y del campo, ¿no? de tema semillas, que cuando la sacaron, los del campo fueron a verlo y se quejaron con el gobierno. Entonces le dijo, bueno, le sacó otra ley que, digamos, respondía a los intereses de la gente de campo. Entonces los empresarios fueron a ver al gobierno y se les quejaron. La conclusión que hizo el gobierno alemán les dijo, bueno, tomen, acá tienen el problema, charlenlo ustedes y tráiganos la propuesta que nosotros podemos llevar adelante. Y eso es un poco el proceso que estamos viviendo hoy, o sea... Sí, lo raro es que ahora está en el Congreso, digamos, le tiraron un poco la pelota a los legisladores, ¿no? Sí, pero desde una mesa de concertación, o sea, hubo muchos diálogos, por supuesto, hubo algún punto donde hay diferencias, pero hubo mucho trabajado y entonces el proyecto con sus, digamos, posiciones de mayoría y de minoría fue elevado al Congreso, que es finalmente donde tiene que digamos, escribirse la letra final, podríamos decir, ¿no? Pero bueno, está todo a la vista, se ha conversado, se ha trabajado bien profundamente y durante mucho tiempo, o sea, hace ya un par de años que se está, pero más fuertemente desde diciembre para acá, y bueno, se pudo llegar a ese texto que es de, llamémosle, de relativo consenso. Ahora, bueno, le toca a las fuerzas democráticas decir cuál es el camino que queremos seguir como país. Pero me parece que hemos trabajado mucho, que hemos avanzado, que se ha dialogado mucho, que ese es el camino, y bueno, esperemos que ahora se alcance un verdadero progreso para los tiempos que estamos recorriendo ahora a nivel tecnológico. Alejandro, junto con la ley de semilla, ¿hubo lugar en APRESID para debatir ley de patentes? Porque hoy por hoy en la semilla conviven estas dos leyes, ¿no? Ley de semilla por un lado, ley de patentes por el otro, de lo cual abre todo un capítulo la ley de patentes acerca de qué se puede patentar, qué no se puede patentar, qué es patentable y qué no es patentable, ¿no? No, o sea, se tomó el tema de propiedad intelectual en forma integral, pero no se discriminó en un aspecto y en otro, ¿no? Eso no se abordó en este año. Se hizo en otras agendas CQ de otros años, pero no este año. Este año hubo un panel que participó Santiago del Solar, participó Pedro Viñó, Gonzalo Villegas, Domingo Iraeta, bueno, Dardo Chiesa, distintos referentes de entidades y de entidades técnicas, entidades gremiales y del gobierno para explicar un poco la posición de cada uno y en qué estaba, digamos, madurando esto. Y es en lo que yo te comentaba antes. Ahora, yendo al tema ambiental que me proponías, en ese tema creo que avanzamos muchísimo. Logramos un acuerdo de entendimiento con más de 6 ministros provinciales. Se firmó una carta de intención para trabajar en forma conjunta entre las provincias, un poco al estilo de APRESID, compartiendo el conocimiento, siendo generosos con el conocimiento, armando grupos de trabajo para ir estableciendo pautas de cuidado ambiental con una visión común, de manera que nos permita realmente ir construyendo con todas las provincias
Eso lo hicimos a partir de que, como veníamos a Córdoba, estábamos más cerca del norte argentino, donde los ambientes son más vulnerables, y creíamos que podíamos alcanzar ese acuerdo. Y la verdad que la voluntad que encontramos por parte de los gobiernos provinciales de trabajar en conjunto fue inédita, y está cambiando el espíritu de la forma de trabajo, que antes era cada uno un poco con su historia, el compartimiento estanco. No, eso está cambiando. Bueno, estuvo representantes de Salta, de Salta, de Jujuy, de Río Negro, bueno, obviamente de Córdoba, de Formosa, en fin, distintas provincias vinieron con sus representantes, con sus ministros, nada menos, o sea, los máximos responsables de la cartera, y firmamos esa carta acuerdo. Y además se trabajó en lo conceptual, desde la cuestión ambiental, como es siempre, digamos, los congresos de APRESID, ¿no? Porque esa nuestra misión sigue siendo impulsar sistemas sustentables de producción de alimentos, fibras y energías. Así que eso fue un eje que fue transversal a todos los temas, a todas las miradas. Esa fue la dinámica. Alejandro, te vamos a dejar descansar porque te lo tenés merecido, pero bueno, te dejamos una invitación para que en algún momento te acerques acá al estudio y podamos debatir todos estos temas que son tan interesantes. Bueno, con mucho gusto, cuando ustedes dispongan y les parezca que amerita que me acerque, yo con mucho gusto estoy para justamente difundir todas estas cosas. Dale, te mandamos un abrazo, gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Era Alejandro Petec, presidente de APRESID, la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa. Así es, el próximo año agendémoslo, vamos a tratar de ir, ¿te parece? Sí. Va. Hasta las 9, seguimos con De Guapas y Mal Entretenidos. Otra forma de contar el campo. Bueno, tu momento de maldad, María Martini, en este programa, tu momento para hacer así, molestar a alguien. Bueno, parece que la interna de la rural está que arde. Pero ya hace semanas que está que arde. Pero sigue que arde. Sigue ardiendo. Sí, porque, bueno, hay una la serie interna por la elección, vamos a aclarar, que va a llegar ¿cuándo? La interna por la elección a fines de septiembre, es decir, tenemos todavía un mes y pico de telenovela. De escaramuzas entre la lista Recordemos oficial. que hay dos listas, una lista oficial, que es la que encabeza Daniel Pellegrina, y la lista que le hace la contra, digamos, que es la que encabeza Alberto Ruete. Bueno, entre estas dos listas hay una serie de mails que están enviando a todos los socios, que, bueno, uno le manda un mail a los socios, el otro le contesta, y esta semana fue, por un lado... Pero mails que se ponen ¿qué, por ejemplo? Bueno, esta semana parece que por un lado la lista opositora, es decir, la lista del Ruete, envió un mail diciendo que en su lista no había ningún empresario imputado en la causa de los cuadernos. ¿Esto por qué? Porque, bueno, lo tocó de costadito a Santos Uribe Larrea, padre, por el tema de los aportes supuestamente de campaña que había hecho su hijo en dinero en efectivo al gobierno anterior. Bueno, recordemos que ellos dos son socios, ¿no es cierto?, en todos los negocios que tienen, así que habrá que ver qué implicancia tiene esto en esa persona. Así que no se la dejaron pasar, digamos. No se la dejaron pasar, pero bueno, se defendió la lista opositora y también envió otra contraofensiva, hablando bastante mal del titular de la lista oficialista de Daniel Pellegrina, diciendo que era una persona que no tenía campo, que no se dedicaba al sector agropecuario y que estaba cobrando un sueldo. Así que le tiraron con un torpedazo de aquí, torpedazo de allá. Vamos a ver en qué termina. Con todo, pero la lista oficial no tardó en responder, diciendo que... Es decir, podemos estar todo el programa contando mail de aquí, mail de allá. Exactamente, diciendo que estos sueldos eran, digamos, para
que las personas que no tuvieran un pasar económico, digamos, holgado, también pudieran acceder a la presidencia de la rural. Recordemos que el sueldo, digamos, más alto se lo pusieron a Luis Miguel Echeverri como presidente. ¿Por qué? Porque él era de Paraná, tuvo que dejar el trabajo que tenía, digamos, su firma de rematadora, para venirse a instalar a Buenos Aires, alquilar un departamento, etcétera, etcétera. Bueno, lo que le generaba un gasto enorme, de algo tenía que vivir. Así que bueno, así estamos. Le respondieron que no era cuestión de ser ricachón nada más para poder ser dirigente de la rural. Agropecuario. Bueno, el próximo sábado esperemos tener más mail de aquí, más mail de allá. Para Yo seguir creo que vamos la a tener durante un mes y medio mails que van y vienen, sin duda. Bueno, te voy a contar algo de que tuve una charla muy, pero muy interesante y que refleja el cambio, que no sé si lo tenemos todavía en la cabeza, de lo que es la bendita tecnología, el cambio tecnológico, las nuevas herramientas que cambian formas de vivir, formas de trabajar. Bueno, en la vida diaria ya sabemos lo que pasa con el Uber, lo que pasa con los celulares, lo que pasa de cambios de costumbres, los pronósticos que hablan de oficios, profesiones y trabajos que van el día de mañana a desaparecer por completo, sepultada por la tecnología y reemplazada por nuevos oficios y nuevas profesiones. En lo que toca al agro, también le llega, y en particular a la lechería, la irrupción de los robots que hacen que este trabajo del que ordeña mañana y tarde, mejor, madrugada y tarde, sí, tan sacrificado, sea poco a poco reemplazado por robots. El robot es como una unidad donde va la vaquita, descarga la leche, por lo cual siente un alivio. Imagínate, hay vacas que producen 40, 50 litros, andás a ver cómo está cargada esa ubre, descarga, le trae un alivio y ella va solita 2 o 3 veces al día a ordeñarse. Por supuesto, hay un robot automático que la ordeña. Estos robots en Europa, los porcentajes no los tengo acá, pero son tremendos de cómo avanza la robotización. Y en Argentina está dando los primeros pasos, pero asegurando esto, la traída del robot, ¿qué efecto tiene? Asegurar una actividad. En el futuro, no sé cuánta gente va a estar dispuesta a sacrificarse en la medida que el padre se sacrificaba o el abuelo se sacrificaba. El robot es algo así como en su momento la gente ordeñaba a mano, vinieron las primeras ordeñadoras, reemplazó el ordeño a mano por lo de la máquina. Bueno, ahora viene un pasito más en esa dirección. Te tiro una pastillita para que veas el nivel con que se está trabajando. La empresa Lely, de ordeñadoras de robots, trajo a la Argentina un último modelo que desarrollaron y se enteraron de que estaban por instalar el modelo viejo en un tambo. ¿Qué hicieron los holandeses de Lely? Dijeron, vamos a sacar del mercado ese modelo viejo, por más que estaba vendido y lo estaban pagando, y se lo vamos a dar por el modelo nuevo, por más que había pagado el modelo nuevo. Mirá. La cuestión es que el modelo viejo lo reembarcaron y se lo llevaron a Europa y le instalaron el nuevo, con la idea de que se tenga aquí lo último de lo último. Obviamente hay un propósito comercial de que ese tambo sea visitado por otros productores y a su vez también compren el modelo. También lo compren el modelo. Pero bueno, lo tenemos del otro lado de la línea a él. Vamos a hablar de autos, Félix, por eso vamos a hablar con Jorge Pandini. Jorgito, muy buenos días. Hola, Jorge. ¿Cómo les va? Estoy fascinado con todo lo que están describiendo, estoy fascinado. Pero es lo que vos contás sábado a sábado con el tema de los autos. Y es así, ¿no? La robotización viene, lo que pasa es que en el caso del tambo me pregunto cómo se da la saudade de la vaca, que ya no siente el contacto humano, el cariño, digamos, ¿no? Sí, pero el cariño ya hace muchos años que ya no lo siente, porque ordeñar a mano es cosa de antes, ¿no? Hoy es cosa de antes. Claro, hoy por hoy sí es a mano el hecho de la cuestión de instalar la pezonera, ordeñarlo con la ordeñadora, pero aún así es muy, pero muy sacrificado el trabajo del que ordeña, porque recordá que lo hace cada 12 horas, es decir, si querés ordeñar a las 4 de la tarde, tenés que levantarte a las 4, ordeñar a las 4 de la mañana.
Tal cual. Así que Pero bueno. es que yo te escuchaba y recordaba una nota que leí hace muy poquito tiempo de Andrés Oppenheimer, el periodista argentino que está radicado en los Estados Unidos, sobre los oficios que van a desaparecer en los próximos años, ¿no? Cómo algunas actividades van siendo optimizadas y reemplazadas por máquinas, y cómo además hay que generar nuevas profesiones que aplica a la industria del automóvil, que aplica también creo que a la producción agropecuaria, donde se van a necesitar especializaciones en otras áreas y no es que el sector demanda menos trabajo, pero hay que cambiar la especialización, la capacitación, ¿no es cierto? Y además en el caso del campo es lo que asegura que continúe la actividad, porque lo planteábamos antes, ocurre en el tambo, pero ocurre también en otras actividades. ¿Hasta qué punto las próximas generaciones van a estar dispuestas a ponerle el lomo y el cuero al trabajo que a veces se hace tan pesado en el campo, ¿no? Exactamente, y en el caso de la industria del automóvil viene a cuento porque la otra noche vivimos, a ver, si vos querés glamour, pocas veces como esto, pocas veces, porque se lanzó el DS7 Crossback, que es un SUV, ¿no?, de la marca DS, un SUV ultra tecnológico. ¿Es una que dijiste, perdón? Ultra tecnológico, que tiene que ver con lo que estás diciendo, porque tiene toda la tecnología que te puedas imaginar. Y se hizo en Buenos Aires, pues fue una noche parisina, porque estuvimos ahí en el Faena Art Center, para la gente que no lo conoce. Es un lugar, es en Puerto Madero, pero es un lugar de exposiciones, de arte, ¿no? Y se transformó absolutamente en París, desde la música en vivo hasta el catering y obviamente el auto. Y DS hay que recordar que es una marca emblemática que nació allá a mediados del siglo pasado, ultra tecnológica, el famoso Sapo. ¿Te acuerdas, Félix, del famoso Sapo, el DS? El Sapo, que tenía suspensión neumática, tenía un montón de cosas que incluso De Gaulle, se recuerda la imagen de Gaulle en su DS. Bueno, ese auto fue Citroën, un Citroën DS. Pasaron los años y esta moda retro, ¿te acordás que vino el Mini nuevo, el Escarabajo nuevo, que apelaba a modelos muy emblemáticos en la versión moderna? También DS apareció y fue el Citroën DS3. Fue tal el éxito de este modelo, y después el DS4 y el DS5, que no se conoció en la Argentina, pero que yo manejé en Francia y era un plato volador, que DS surgió como una marca propia. No ya como Citroën, sino DS como marca. Y la llegada del DS7 es un SUV de ultra tecnológico, distinto a todo lo que te puedas imaginar, y marca realmente un modelo que va a ser emblemático, y uniendo el tiempo en la presentación, que te repito, era espectacular porque era todo un ambiente parisino. Vimos una imagen del presidente Macron desfilando por Champs-Élysées a bordo de otro DS como De Gaulle, pero esta vez del DS7, ¿no es cierto? Y esto se inscribe en la llegada de que vos hablás, de que tiene tanta automatización el vehículo, que reemplaza tantas funciones del conductor, las alertas en caso de choque, si te vas del carril, te vuelve a poner el auto solito adentro del carril, los frenos de emergencia, que si vos no frenás, el auto va a frenar por vos, que tiene que ver con esto que estás hablando. ¿Por qué? Porque es el eslabón entre el auto que nosotros conocemos y el que se va a manejar solo, ¿sí? Está justo en el medio. Y a futuro, la profesión de los que trabajan hoy al volante, llámense taxistas o remiseros o conductores de ómnibus, va a estar reemplazada por la máquina. Por eso era tan interesante lo que vos estabas diciendo, de cómo vamos a tener que adaptarnos. De hecho, ya hay ómnibus que se manejan solos y lleva un chofer por las dudas, nada más, ¿viste? Así que me parece que esta revolución de la tecnología para la productividad, para la eficiencia, que se da en la industria del campo, se da en la producción agropecuaria, y va a transformar el mundo que conocemos en los próximos 20 años seguramente. Qué interesante lo que decís, como el eslabón en el medio entre el auto que hoy por hoy todos manejamos, con respecto a ese auto totalmente automatizado del futuro, ¿no? Este tipo de modelos ocupan un lugar en el medio. Absolutamente, y es sorprendente, porque mira, yo lo probé con mucha seguridad, y vos te cambiás de carril, ¿no es cierto? Te vas, te olvidás, y el auto te lo corrige solo, te vuelve a meter en el carril. Increíble. Y si lo hace 3 veces, te dice, agarre el volante.
¿En francés o en son autos que castellano? pueden detectar la fatiga. Te reta. Claro, te reta. Tiene visión infrarroja y detecta, digamos, situaciones de calor. O sea, si vos vas de noche en un lugar casi sin luces y hay un objeto que vos no ves, te lo muestran en la pantalla. Así que imagínate que entre el auto que nosotros conocemos, que fue evolucionando, pero que básicamente más allá de la tecnología es lo mismo, y el que se maneja solo, este está justo en el medio. Hace muchas cosas el auto que los hace por nosotros en forma automática. Obviamente es más seguro y obviamente lo que hablamos, el mecánico tradicional, el mecánico que todos conocimos, se está reemplazando y hoy tenés que saber mucho de ingeniería en software y ingeniería en sistemas para tener un centro de reparación de automóviles. Claro. Porque el taller mecánico, la pieza mecánica como tal, tiende a desaparecer. Hoy, pensá esto y cierro con esto. Este auto, como otros que se están mostrando hoy, tiene más procesamientos por minuto en sus computadoras que las primeras cápsulas espaciales. Así que A imagínate. ver, repetilo de vuelta, ¿cómo es? eso? Claro, los autos hoy, este tipo de auto, sus computadoras de a bordo, procesan a veces más información que las primeras cápsulas espaciales. Interesantísimo. Jorge, antes de pedirte te tengo que decir así públicamente qué visión que vos tuviste de joven cuando como periodista elegiste especializarte en autos y poder disfrutar de estas noches plenas de glamour y a su vez qué equivocado estuve yo durante mucho tiempo para agarrar una ruta agropecuaria, ¿no? ¿Cuál es el máximo glamour que nosotros podemos tener? Es que la verdad es que viste que las cosas en la vida son a veces accidentales, ¿no es cierto? Es decir, fueron elecciones así, y me acuerdo lo que decís vos, una noche una presentación de Honda donde había gente del arte, como Gutiérrez Saldívar, gente del espectáculo, estaba Pancho Dotto, estaba yo, y vos te cada uno coleabas, de su perspectiva hablaba de la marca, en ese momento era Honda, de su perspectiva. Y el conductor dijo, bueno, dos de los oficios más envidiados de la gente que está esta noche son obviamente el de Pancho Dotto y el de Jorge, porque uno por las bellezas con las cuales está todo el tiempo y el otro por las bellezas que maneja. Vamos Así que, todavía. pero bueno, no todo lo que brilla es oro. Alguien sacrifica y yo no te puedo explicar. Esa noche parisina, las cosas que tuve que comer, a pesar de mi dieta, las cosas que tuve que probar, me el imagino, champán francés el y la esfuerzo. música. Muy sacrificado. A tono con todo. Así que les mando un beso grande y los sigo escuchando. Dale, un abrazo grande, Jorge. Gracias. Hasta las 9. Seguimos con De Guapas y Mal Entretenidos. Otra forma de contar el campo. Bueno, nos mencionaba Alejandro Petec esta cuestión, el presidente de APRESID, esta cuestión que ocurrió en la semana en el Congreso, que es esta rara alquimia entre optimismo por un lado, por el mediano largo plazo, y preocupación por el corto. Te diría que más que preocupación por el corto, porque la diaria se le está haciendo muy, pero muy pesado al productor, a la gente del interior, con una cadena de pagos prácticamente que está rota hoy por hoy. ¿Qué quiere decir esto? Que la posibilidad que vos tengas de cobrar alguna cuenta se te hace cada vez más difícil. O de pagarla el otro lado de la cadena. Exactamente, del otro lado, por lo cual todos los plazos se empiezan a alargar. Los que ganan, ya decíamos la otra vuelta, son los celulares, porque tenés que llamar 2 o 3 o 4 veces. Las tasas de interés en los bancos da pánico, da miedo, lo que son los descubiertos, descuentos de cheque, toda esa operatoria comercial. Así que si vos metés la cabeza en el día a día, la tenés que ver bastante negra. Y te agrego una variable más, que es la inflación, que bueno, a partir de la devaluación se aceleró bastante más y generó que, por ejemplo, si querías hacer algún proyecto, es decir, alguna inversión, algún molino, alguna aguada, alguna cosita extra, digamos, todos los presupuestos están absolutamente frenados. Cuesta mucho pedir un presupuesto y evidentemente saltaron muchísimo esos precios después de la devaluación. Algunos productores que quizás habían obtenido algún crédito para generar esta inversión, bueno, hay que ver si después les alcanza.
Sí, el presupuesto te lo van a dar, probablemente te lo van a dar más que indexado, pero te lo van a terminar dando, ¿no? Ahora, eso es lo que genera la inflación, que no haya precio, es decir, no hay referencia de precio y uno no sabe si es caro o es barato lo que le están pasando. Ya no tenés idea. Cuando pasa la línea, te diría, del 20% de inflación, ya se empieza a diluir esa idea de referencia de precio. Lo que da como luz, y que de alguna manera explica este optimismo reinante en el Congreso de APRESID que se realizó allá en Córdoba, por lo menos por lo que me contaron, y lo que uno habla con los productores, es evidentemente la campaña fina de cómo viene el trigo, tanto en cuanto a precio como en el estado de los cultivos, ¿no? Si vos ves el precio que hoy tiene el trigo, realmente entona y pone optimista a más de uno, y da la posibilidad de vuelta de empezar a regenerar todo el circuito de plata. Toda esa plata que se la llevó la seca, que fue muchísima, que le hizo un boquete y un agujero al bolsillo del productor, a los pueblos del interior y al país entero en su macroeconomía. Hoy se siente esa falta de dólares, puede despacito comenzar a regenerarse con la llegada de la cosecha fina del trigo, que tiene un precio interesantísimo y que además aparece como en muy buenas condiciones. Así que evidentemente eso hace que las cosas no se pongan tan de negro, de castaño oscuro, ¿no? En cuanto a incertidumbre que te trae la economía. Y por supuesto, en un panorama mundial, que lo venimos hablando ya repetidamente, con este personaje central, que es Donald Trump, que mueve todas las semanas un poquito el escenario. Continúa con la balacera con los chinos, con esta cuestión de arancel y arancel espejo y arancel que lo ponen en particular con el 25% a la soja que le pusieron los chinos a la soja americana. Esto evidentemente mueve el tablero, pero el problema de nuestro amigo Donald no es solamente con los chinos, sino también con todos los países que eran naturalmente aliados, llamarlo Canadá y México, y también comienzan a abrirse oportunidades comerciales para los países como la Argentina, donde de golpe se pueden llegar a abrir algunos boquetes, algunos agujeros para exportarle. El próximo sábado vamos a apuntarle a lo que puede dar como oportunidad comercial México en este movimiento escenario que genera Trump, ¿no? Que mueve el escenario financiero, mueve el escenario económico mundial y también todo el escenario comercial, incluido todo lo que son exportaciones, importaciones de productos agroalimentarios, ¿no? Así que bueno, este es el escenario en que hoy por hoy nos movemos, con un optimismo irreductible tanto de los agricultores, como lo mostraron en la APRESID, como de los ganaderos, los lecheros están atrás, y con una situación muy complicada, coyunturada en el día a día, y sumada un escenario mundial donde también la cosa no está del todo clara, ¿no? Te tiro otra pastillita, hablabas del Congreso de APRESID, y el Congreso de APRESID tuvo un mini congreso interno del primer congreso de AgTech. ¿Qué es esto? Las compañías tecnológicas del campo. Es decir, Ag por agrícola, Tech por tecnológico. Muy bien. Qué bien, sí. Qué vivo. Y bueno, así que pasó. Parece que en los próximos años, en la Argentina hoy en día existen entre 50 y 100 firmas AgTech, es decir, estas nuevas firmas que representan a las nuevas tecnologías ligadas con el agro, con un fuerte foco en lo digital, el Big Data y los procesos. Pero se prevé que para más adelante va a haber muchísimas más empresas y se proyectan en 3 años que la Argentina tendrá 300 empresas de este tipo. No solamente lo tecnológico, hay que también tener en cuenta lo que va a ocurrir en materia de biotecnología. Y por eso, con respecto a llamarlos estos garage o pequeños emprendimientos, que hoy tienen la posibilidad, cuando vos tenés el conocimiento, de generar también desarrollos biotecnológicos. Por eso desde este programa batimos tanto el parche con lo que es ley de patentes y todos los vericuetos que trae y abre
las posibilidades o no de hacer desarrollos biotecnológicos para pequeñas empresas. ¿Qué quiero decir con esto? Una multinacional se adueña de un evento biotecnológico y alrededor de ese evento biotecnológico hace como un cortafuego, llamarlo así, donde nadie se puede acercar demasiado o impide el desarrollo de otros eventos porque este pequeño investigador o pequeño grupo de investigadores a la larga o a la corta le puede llegar a salir una cuestión judicial contra esa patente. Es decir, hay un terreno, sí, de lo cual en el agro se habla y muy poco acerca de lo que genera hoy una patente bien dada o mal dada. La posibilidad de avanzar, la posibilidad de desarrollo tanto como del producto como de empresas estas que vos llamás biotecnológicas pequeñas, como el subdesarrollo, el hecho de planta bandera un gigante, una empresa multinacional y no deja posibilidades de desarrollo a otros. Vamos a invitar el sábado que viene, si tenemos suerte, a alguien del INTA. El INTA tiene muchísimos desarrollos que no sé qué destino pueden tener si no tienen claras las reglas de juego en cuanto a patentes. Hasta las 9. Seguimos con De Guapas y Mal Entretenidos. Otra forma de contar el campo. Bueno, en un jueguito del TEC, viste cuando vos decís juego al TEC, ¿cuáles lugares así estratégicos, pero importantes para pegarle al supuesto país enemigo? En el caso de la Argentina te digo que elijo Rosario y todo el puerto, esos 70 kilómetros que hay de terminales por donde sale, llamarlo así, el 80% de lo que tenemos de soja, harina de soja, aceite de soja, todo el complejo oleaginoso sale ahí. Ahora, hoy en este juego del TEC, ¿sabés dónde nos pegaron? Con la bajante del río que mencionamos al comienzo del programa. En la bajante del río Paraná hace hoy por hoy que esté afectado la posibilidad de sacar buques con toda la carga. Hoy están bajándole la carga, esto trae costos logísticos y además, por supuesto, abre el interrogante de hasta cuándo va a seguir bajando el agua. En la semana leí un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario que me dio miedito, te digo. Cuando ves los gráficos comparados de la bajante del río con respecto a años pasados, lo que está pasando este año es tremendo. Pero bueno, tenemos a alguien que nos va a dar detalles. Sí, tal cual. Vamos a hablar con Patricia Bercero, subdirectora de Informaciones y Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario. Patricia, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo andan ustedes? Bien, muy bien, Patricia. Me dio susto lo que hicieron ustedes, ese informe. No, en realidad nosotros estábamos asustados. Más que nada lo que estábamos asustados es por el hecho de que desde un área que sigue la parte de transporte, de carga, de grano, y generalmente sigue qué es lo que pasa con los buques, qué es lo que pasa con los camiones, etcétera, nos estaban comentando algunas cosas que estaban viendo los operadores del área. A partir de que justamente que nosotros seguimos todo lo que tiene que ver con lo que es el agronegocio, con la parte de granos o los embarques, las exportaciones, qué es lo que pasa con el mercado, qué es lo que pasa con la producción, es que justamente nos empezamos a fijar en algunos temas. Y básicamente lo que nos estaban alertando mucho de los operadores nos referimos a los operadores portuarios, a la gente que está en el río, eran justamente los problemas que estaban teniendo de carga a partir de la bajante del río. Uno está un poco acostumbrado al estar a la vera del río, nosotros solemos ver generalmente esos fenómenos de bajada o crecida del río y a veces no alcanza a dimensionar hasta que no ve algunos números. Claro. Y sí, nos pasó eso. Nos estaban comentando que no estaban logrando cargar los buques como generalmente ellos esperaban, con lo cual había problemas y distintos operadores tomaban distintas soluciones. O salían directamente sin terminar de cargar por lo menos lo que tenían planificado y por lo tanto se hacían cargo del costo del fleteocío y si no, lo que hacían era completamiento y tenían que ver efectivamente dónde iban a completar. Entonces, básicamente eso es lo que hemos estado viendo. Y es bastante importante porque vos bien dijiste que en esos 70 kilómetros que están sobre el río Paraná,
desde la localidad de Timbúes hasta Arroyo Seco. Hay como 29 terminales portuarias de distinta naturaleza. De esas 29 terminales portuarias, 19 son de carga a granel, y lo que cargan es granos, harinas y aceites vegetales. Nosotros estábamos viendo que, por ejemplo, en la segunda quincena de julio había una programación de carga y descarga de aproximadamente, en todo ese sistema, de aproximadamente 1.900.000 toneladas. De ese 1.900.000 toneladas, 1.600.000 eran nada más que granos, aceites y harinas, lo que te da una idea de la importancia de la carga de esta naturaleza sobre esta zona, más allá de la importancia que tiene para el país, ¿no? Sí, sí. Y Patricia, ¿cuál sería el costo estimado, digamos, de esta bajante? ¿Se puede estimar en costo en flete? Por el hecho de cargar menos los barcos. Claro. No, es muy difícil hacer una estimación, porque vos lo que tenés es, primero tenés una gran variedad de cargas, porque si bien la estoy resumiendo en tres rubros, que es granos, harinas y aceites, la otra cuestión es que tenés buques de distinto porte. E incluso dentro de la misma clasificación del tipo de buque con el que estés manejando, por ejemplo, que estés manejando a lo mejor un Panamax, los Panamax tienen gran variedad de acuerdo al momento en el que fueron construidos, respecto de la capacidad de carga que tienen, y respecto de algunas otras características. Algunos tienen más manga, otros tienen menos, con lo cual varía bastante el volumen de lo que pueden llegar a cargar. Hay buques como los Handysize y los Handymax que probablemente no tengan, de hecho no tienen problema para el completamiento de la carga, pero hay otros buques que hay fácilmente 5 o 6 variedades más que sí van a tener problemas. Y ahí nosotros estábamos calculando que eso podría estar hablando de entre 3.500 y 4.500 toneladas menos por buque para cargar de acuerdo a esta bajante de río. Ahora, el costo es imposible de calcular justamente por eso, por la variedad de carga, por la variedad de buques con sus distintas características, y tercero, porque tendrías que saber cuál es la solución que cada uno de los operadores aplica sobre esa carga que tiene bajo su responsabilidad. Si lo que hace es envía el buque sin terminar de completar directamente a destino, o si decide cargarlo y asumir el costo de carga, a lo mejor en los puertos del sur de la provincia de Buenos Aires, en Bahía Blanca, o en los puertos del sur de Brasil. Entonces es imposible en este momento saber ese tipo de, hacer un cálculo, sería realmente muy arriesgado y muy ligero hacer una cuestión así, porque la cantidad de soluciones es infinita. Claro. Patricia, cuando yo decía que me dio sustito ver el informe, y vos seguro que tenés las cifras más frescas, es porque vi un gráfico comparado de los últimos años, y la curvita del 2018 que medía la altura o la profundidad del río estaba, pero como en el sótano. Esto es un caso pocas veces visto, por lo menos en los últimos años, ¿no? Esta bajante del río. Sí, ahí nosotros en realidad lo que tomamos es un punto que es la medición que se hace del valor de referencia del puerto de Rosario, y lo que tomamos es que históricamente cuál ha sido su evolución en cada uno de los años, en los últimos 10 años. Entonces veíamos que justamente el punto en el que estaba el puerto Rosario era el más bajo del 2008. Entonces sí, obviamente es bastante problemático. ¿Y de cuánto estás hablando? Vos tenés que generalmente el valor de referente sobre el puerto de Rosario es alrededor de 2,47 m, y hoy estabas hablando de alrededor, en ese momento que nosotros trazamos el gráfico, estaba en alrededor de 1,85 m. Un poquito, estaba en 1,90, sí. La tendencia que indica, ustedes desde que ustedes midieron al día de hoy, ¿la tendencia es a la baja? Es decir, ¿el río sigue bajando? Bueno, vamos a arreglar un poquito. Nosotros nos medimos, en realidad hay todo un sistema que hace justamente de seguimiento de distintos temas que están relacionados con el río. Hay autoridades que controlan justamente los distintos pasos en qué niveles se encuentra el río. Y ellos hacen un seguimiento. Aquí lo más importante es ver qué está pasando en el Iguazú, que es el que te va a dar, en Puerto Iguazú, que es el que te va a dar un poco la medida de qué es lo que va a pasar río abajo. Porque básicamente este nivel de caudal está muy relacionado con el nivel de precipitaciones que están ocurriendo, nivel de precipitaciones en el sur de Brasil. Y hay que ver qué es lo que pasa con los pronósticos de mediano y largo plazo para Brasil. Estaban viendo, según lo que me indicó la gente que estaba siguiendo el tema del
del río, que en Iguazú había subido un poquito, todavía lejos obviamente de los niveles normales, pero que había subido algunos centímetros. Con lo cual habrá que ver, porque a todo esto estas situaciones no se solucionan del día a la noche, no se solucionan de forma inmediata, habrá que seguir un poco y sobre todo qué es lo que pasa con los pronósticos climáticos. Claro. Hay en los pronósticos de mediano y largo plazo para el sur de Brasil precipitaciones a la vista, la cuestión es ver qué es lo que pasa en el corto y mediano plazo. Claro, por lo menos un cambio de tendencia ya da una Un cambio de esperanza, tendencia, ¿no? sí, en el mediano y corto plazo existe. Y obviamente el sistema va a ser más afectado cuanto más o menos dure esta bajante. Por ahora parecen algunos números empezar a recuperarse, habrá que seguir viendo qué es lo que pasa con el clima básicamente. Y eso es un seguimiento que se hace semana a semana. Aprovechando la bajante del río, vale la pena quizá hablar de lo que es este centro neurálgico que tiene el país, que es Rosario, los 70 kilómetros de puertos, llamarlo así, y que hace un conjunto que, por lo que leí en el informe, es hoy por hoy más grande que el complejo que tiene en Brasil en el puerto de Santos y Estados Unidos en Nueva Orleans. Es decir, es un centro neurálgico fenomenal. Vale la pena que vos lo explayes un poco para tomar conciencia de lo que se ha podido construir a lo largo de los años, ¿no? Sí, en realidad es un sector... A ver, Argentina tiene en lo que hace al sector agroindustrial un perfil netamente exportador. Ahora, cuando vos te fijas en los distintos cadenas de valor o en los distintos tipos de productos que generalmente están relacionados con eso, vas a ver que hay una fuerte perfil relacionado con los granos básicamente y con los productos derivados de los granos, por lo menos en lo que es la primera transformación industrial. Más específicamente cuando te pones a ver, hay alrededor de Rosario, hacia el norte y hacia el sur de Rosario, todas esas terminales portuarias que hacen una buena cantidad, un buen volumen de embarque, y un poco lo que vos dijiste es mucho más importante que todo el complejo portuario de Nueva Orleans y el complejo portuario justamente en el sur de Brasil, de Santos. Está bastante relacionado con lo que es la industria aceitera y con lo que es el complejo sojero. En el caso del complejo sojero, casi dependiendo de cada campaña y los valores de cada campaña, entre el 25 y el 32%, entre el 25 y el 30% de las exportaciones de Argentina están muy relacionados con el complejo oleaginoso, es decir, con las exportaciones de soja, harina y aceite de soja y biodiesel también. De hecho, se considera que la agrupación industrial que vos tenés, la industria aceitera, en esa zona, es una de las más importantes que existe en el mundo, por nivel de concentración y por volumen que se maneja. Como para darte una idea, Argentina es el primer exportador de aceite de soja del mundo y el primer exportador de harina de soja del mundo, lo que te da una idea del perfil más industrial hacia lo que es el complejo sojero, que como ser un exportador de soja neto, que es como si es Brasil o como si es Estados Unidos. Claro. En ese sentido, Argentina es más exportador del complejo de soja. Una idea de 10 buques que andan en el mundo comercializándose de aceite de soja o de harina de soja, 5 llevan mercadería argentina. Claro. Claro. De aceite de soja, 5 de cada 10 llevan harina de soja del mundo. No es como para que tengas una idea. Y más aún, si vos juntás todo lo que es Sudamérica, o sea, la importancia más allá de Argentina, ves qué es lo que pasa con Sudamérica, juntás a Brasil, juntás a Paraguay, Bolivia, Uruguay, te diría que entre 7 y 8 buques de harina de soja y 7 y 8 buques de cada 10 de aceite de soja del mundo son de Sudamérica. Claro. Y muchos salen por esta zona. Y además un complejo que se ha hecho muy eficiente, no solamente es el más grande, sino debe ser de los más eficientes del mundo. Sí, se considera que hace algún tiempito, creo que un par de años, estábamos revisando números y de hecho asistí a una charla y hacían un cálculo operadores de varias de estas terminales y casi 2 cosechas argentinas pueden, o sea, estos puertos de esta zona pueden
exportar casi 2 cosechas, o el volumen de 2 cosechas de los distintos granos de Argentina. O sea, tienen esa capacidad. Claro. Muchas veces esa capacidad obviamente está condicionada por la logística, porque más allá de tener la capacidad de carga y descarga, digamos, y carga en buques con una velocidad impresionante, la otra cuestión es que tenés limitaciones y tenés que tener muy buena logística para programar en qué momento llegan los camiones, en qué momento cargan los buques. Entonces tiene que funcionar muy bien el sistema, tanto en lo que hace a el ingreso de los buques y la salida de los buques por el río, con lo cual no tendríamos que tener problemas, un poco lo que estamos hablando justamente que tiene que ver con el nivel de profundidad. Y también es muy importante la cuestión de los accesos a las terminales portuarias. Claro. Entonces vos tenés un sistema muy eficiente desde el punto de vista de manejo y gestión de terminales portuarias, pero tenés por un lado problemas a lo mejor de acceso, problemas de esa naturaleza y problemas por el otro lado en la salida cuando vos tenés bajantes como la que estamos hoy viendo en el río Paraná. Claro, es muy eficiente, pero tenés que asegurar tanto la entrada como la salida, ¿no? Sí, y la entrada es un problema de inversión en infraestructura que hemos sufrido en Argentina desde hace algún tiempo ya. Sí. Nosotros venimos en este programa hablando de lo que ocurre en Rosario en momentos de cosecha con esta infinita cola de camiones, ponele, que se genera, ¿no? Sí, pero te diría que desde el punto de vista, más allá de los accesos, tenés otros problemas de infraestructura muy serios. Vos tenés no solamente la red vial de rutas provinciales y nacionales, sino también la red de caminos rurales, la mayor parte con serios problemas, porque la mayor parte son de tierra, y a lo mejor en muchos casos sin el cuidado adecuado como para que funcionen. Acordate nomás ahora cuando subieron las precipitaciones o las muy fuertes lluvias en época de cosecha, más allá de que a lo mejor podías recibir mercadería en los terminales aquí, el problema era sacar la mercadería. Exacto. De los campos. Claro. Patricia. Entonces hay muchos temas para mirar allí. Bueno, te agradecemos, Patricia, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Que tengan un buen fin de semana para todos. Igual. Gracias, los vamos a seguir a ver cómo sigue esto del río Paraná, que está bajísimo. Era Patricia Bergero, subdirectora de Informaciones y Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario. Vos fíjate que cuando hay un complejo industrial que industrializa la materia prima eficiente, permite competir afuera con exportaciones. Algo que no ocurre, ponerle en lo que es la industria láctea, donde una última radiografía hace que la industria láctea esté varios pasos atrás en cuanto a niveles de eficiencia, en particular la posibilidad de exportar a bajo precio, llamarlo leche en polvo, donde vos analizás los costos de exportación de países competidores, están todos abajo de Argentina. Es decir, para que Argentina le dé el número para exportar, el dólar se tiene que acomodar bastante alto, etcétera, etcétera. Es decir, lo que hace la industria eficiente para empujar a toda una actividad. Bueno, se nos fue el programa, últimos minutos, último chisme, María, por favor. Sí, más que un chisme, es una buena noticia porque parece que el gobierno prevé licitar antes de fin de año 2 obras para riego agrícola por 355 millones de dólares. Parte de estas obras van a estar ¿dónde? ¿Dónde? En la Patagonia. Mira qué bien. En Río Negro. Impresionante, ¿no? Sí, cuando se empiece a regar la Patagonia, todo lo que se puede lograr. Una de las revoluciones que se ve así en cuentagotas en explotaciones que están regando y te tiran sobre la cara números de cosecha de maíz, por ejemplo, infernales, todos arriba de los 100 quintales, o alfalfas que te producen fenomenales cantidades de materia seca por hectárea. Así que números que en pampa húmeda nosotros no estamos acostumbrados a ver y ocurren en ese desierto que es desierto hasta que termina regándose y que cambia realmente
toda la región. Va a cambiar inmensamente toda la región porque, bueno, como vos decís, se puede hacer otro tipo de producción, se puede hacer ganadería mucho más intensiva de lo que se hace hasta ahora, se puede hacer producción como cebolla, bueno, alfalfa, como dijiste, y obviamente fruta. Entre las cosas revolucionarias, y antes de que se termine este programa, pero lo apuntamos para el próximo sábado, vamos a hablar de lo revolucionario que está generando el sexado en el semen. ¿Qué significa esto? Significa que cuando vos inseminás, en particular en los rodeos lecheros, en lugar de tener 50% machos, 50% hembras en las terneras, al sexarlas tenés casi el 100% de terneras, es decir, todas hembras, por lo cual en la lechería lo que vale obviamente es la hembra, porque se generará el día de mañana una vaca lechera, y no un macho que vale poco y nada. Ahora, ¿qué ocurre? Y tuve la oportunidad de verlo en la semana con un productor lechero, que al venir durante años sexando, se genera un excedente de terneras, un excedente de vaquillonas, que lo puso en la picota al productor en determinado momento, en la picota que tenía que decidir si salía a vender toda esa ternera o vaquillona preñada o creaba otro tambo. Generaba otro tambo. Ahora, decidió generar otro tambo, porque así como aparecen todos los días en las noticias que se cierran tambos, hay que decir también que se abren tambos, quizá en menor medida, pero que se abren. En Tandil recibí información hace pocas semanas que se habían cerrado 2 tambos, pero también se abrieron 2 tambos. Bueno, ¿qué está ocurriendo en este fenómeno de productores que utilizan el semen sexado y además tienen una muy buena gestión? Porque obviamente una cosa es que te aparezca la ternera, otra cosa es criarla bien, que no tengas porcentajes altos de mortandad y tengas el día de mañana una vaquillona. Bueno, ocurre este fenómeno que cada 2 años, o a lo sumo 3 años, estos productores se encuentran en la situación de abrir un nuevo tambo. Pero no se puede regular cuántas hembras te salen, digamos, qué porcentaje. No, sale sexado casi el 100% de las hembras. Es decir, no tenés machos, tenés hembras al sexar el semen. Ocurre entonces que genera un efecto colateral sobre el mercado de la vaquillona, porque estos tambos no salen al mercado a comprar ya más vaquillona, porque ya vaquillona le sale por la oreja, y se retiran del mercado, y el mercado de los que venden vaquillonas holando termina en algún momento teniendo menor demanda sobre estos productores que crecen y crecen, porque hay muchos casos que se encuentran en esta situación donde por un lado se aplica semen sexado y por otro lado tienen equipos afiatados como para poder criarlos en condiciones y no tener la mortandad del caso. Así que lo vamos a contar en detalle el próximo sábado, si te parece, pero es un caso realmente que vale la pena contar, así como contamos así muy levemente lo que ocurrió con los rebots, o lo que trajo Jorge Pandini con respecto a los autos. El avance de la tecnología, que evidentemente en APRESID también contaron muchos casos con esto de las aplicaciones que hoy se le hace al productor agrícola tan fácil ver la situación que tiene el cultivo en cuanto a enfermedades o plagas, solamente agarrando el celular, sacando fotos y recibiendo información, hace que cambie y mucho y rápidamente, ¿no? Pero bueno, ¿te parece? Nos vamos despidiendo de este programa de manera ordenada. Como no, nos vamos despidiendo. Vamos a agradecer a Melanie Martín en los controles, a Lorena Tecio, que volvió a la producción de este programa. Volvió, después de estar en Siberia. En Siberia era la oficina de prensa de la Sociedad Rural. Así es. Y la producción general de Puquén, por supuesto. Bueno, será hasta el próximo sábado, María, ¿te parece? Nos vemos. Nos vemos. Será hasta el próximo sábado. Muchísimas gracias.